natural que se empiece haciendo así todo Ustedes no conocen la experiencia que transitamos juntos, es una experiencia muy linda que llevamos adelante en la Universidad Católica Argentina, tratando de reinventar, o mejor dicho, adecuar a una experiencia que yo conocía en un lugar muy chiquito de Estados Unidos sobre cómo formar docentes a partir de competencias, esto que tanto se dice y no se hace. Bueno, como dice Charlie, nos costó un montón. Un montón quiere decir 12 años entre preparación, puesta en marcha, etcétera. Y yo tenía la postura más cómoda, que era estar un poquito afuera de la situación. O sea, era la que podía ver, criticar, mandonear, que eso me sale bastante bien. Entonces, Charlie dice que, bueno, yo lo cambié. No sé, espero que haya sido Inés, ahora te acompaña Freddy. Pero no, de estrella. Pero vos eras la estrella. A las estrellas se les cansó. Bueno, digo, si tienen interés en conocerlo un poquito, está la página de la Universidad Católica y miren ahí que van a tener algunos datos y nos encantaría colaborar con el sistema para poder poner en marcha esos cambios. Pero relativo a lo de ahora, y un poco siguiendo la tónica de la primera mesa que nos mostraba experiencias, la charla de Charlie que dio como un sentido a todo esto, planteándolo del sentido. Yo quería tomar un poquito de lo primero, como para decir qué cosas de lo que nos contaron las 4 propuestas iniciales nos ayudarían a pensar un sentido. Y en qué nos podemos apoyar para que ese sentido no solamente sea el sentido, sino también el camino. Y, por supuesto, voy a tomar algunas de estas cosas porque daría para mucho hacer un análisis general, pero creo que la primera experiencia nos mostró algo que todos sabemos, pero que poco ponemos en práctica, que es algo así como la unión hace la fuerza. El cuento es escuelas que se juntaron, pero no se juntaron las escuelas solo, se juntaron los docentes. Y la fuerza del comunitario docente, el conjunto de la comunidad de los docentes, es lo que da el sentido a esto que todos nos interesa, a todos nosotros nos interesa, que es el conocimiento y los chicos, los logros, el ayudar en la trayectoria, las cuestiones personales, todo lo que Charlie planteaba. Y como bien se dijo acá, en la primera y en la segunda instancia, solo no se hace. Pero nosotros quiero decir, los sistemas escolares tradicionales, o sea, originales, tienen el karma del individualismo, en el sentido de que parte de su estructura de identidad pasa por lo individual. El alumno aprende solo, en su banco no puede hablar, estoy hablando del modelo tradicional, pero que es el origen de lo que tenemos y lo que tenemos también muchas veces en nuestras prácticas iniciales como alumnos, ¿no es cierto? Después el docente, tenemos la famosa cuestión de yo cierro la puerta y hago lo que quiero adentro del aula. O sea, hay también un imaginario de que el trabajo del docente tiene que ser individual. Y no digamos del trabajo del directivo, en donde las escuelas, no porque no los dejen, sino porque no tenemos costumbre, porque no hay una lógica de trabajo en común. Mi escuela es mi escuela, y yo trabajo con lo que está dentro de la escuela. Y sí, tengo la escuela del barrio, tengo la de enfrente, tengo la técnica que me podría ayudar, pero yo estoy en mi escuela. Y llegamos a la supervisión, que también supervisa solo. Es decir, hay como un identitario de cuestión de individualismo. Entonces pensar que la unión hace la fuerza es un sentido para poder avanzar. Y no solamente es un sentido para poder avanzar. A mí me gusta mucho traer en esta cuestión una investigación que Joaquín Gairín, que es una persona de la Universidad de Barcelona, ha hecho sobre cómo hace una escuela para pasar de su lógica tradicional a ser una escuela que aprende, que moderna, que innova, etc. Y él, por supuesto, llega a la conclusión, habiendo estudiado en escuelas empíricamente, que esto no es mágico, que van pasando muchas cosas, y él habla como de 5 estadios, ¿sí? Desde la escuela con el estadio 0, que es esa escuela en la cual alguien tiene ganas de hacer algo distinto
Y entonces ahí sale toda la institución, los directivos, los otros docentes, para decir, no, eso acá no se hace. ¿Sí? Una escuela en donde no existe ni siquiera la posibilidad de innovar. Y el estadio 1 es esa escuela en donde un docente se le ocurrió algo, lo pone en práctica, le va bien, lo comenta, lo dice. La directora dice, si te sirve, hacelo. Los docentes lo miran y dicen, mira qué bien trabaja Julián, y siguen trabajando por su cuenta. Esa escuela permite que alguien innove, pero no es la escuela la que innova. De todas maneras, es importante porque no es la otra que dice acá no se hace lo que los hizo siempre. Un primer estadio es esto de la innovación aislada, pero que da fuerza para probar cosas. Segundo estadio, los demás docentes se dan cuenta que esto funciona. ¿Cómo lo haces? Lo puedo poner yo. La innovación ya tiene un lugar en donde funciona como capacitación entre pares. Las reuniones de profesores ya se hacen de manera más pedagógicas, en el sentido de hacer discusiones que tienen que ver con el error, el no error, cómo aprendo, cómo no aprendo. Hay una innovación puesta ya en la lógica del funcionamiento institucional. El grado 3 de innovación es un grado en el cual la innovación la escuela ya, para poder llevar adelante la innovación, tiene que cambiar su gramática. Supongamos que la innovación era trabajar en grupo y el docente poder hacer un grupito con los chicos que necesitan más asistencia y atenderlos a ellos. Y eso fue lo que después los demás repitieron, etcétera. En el grado que estamos hablando, que es el grado el 3, ¿no? El que estamos hablando ahora, la innovación entonces ya requiere que se haga, por ejemplo, un cambio de horario, para que entonces se junten en un lugar determinado los chicos que necesitan tal cosa, es decir, como que mueve la gramática institucional. Es un grado de institución en el cual ya la escuela se siente con una identidad de innovar y hacia afuera, vos sos de la escuela que hace tal cosa, sí, yo hago eso, y en eso hay como un sentido nuevo, un orgullo de poder tener esto porque resuelve problemas que otras escuelas no. Y el último es el grado de la innovación en donde esa escuela puede ayudar a otras a que mejoren. Rompe la lógica del trabajo individual y esto creo que es lo que nos mostró justamente la primera experiencia. La primera experiencia nos mostró cómo se puede salir de eso. Y cómo se puede salir de eso por voluntad del conjunto de las escuelas, por voluntad del conjunto de los docentes, ¿sí? Y cómo se puede hacer cierto esto de que la unión hace la fuerza y se puede poner en un nuevo sentido. En la experiencia que nos presentó Ariel, me parece que el aprendizaje que nos deja, también se dijo acá, es que la innovación no es mágica, no es un camino que se da espontáneamente, es ir en contra del sistema, es ir en contra del uso y la costumbre. Hay que pelear para la innovación. Él contó que estuvo 5 años estudiando, viendo qué pasaba con los alumnos. Lo que no contó es que esos mismos 5 años estuvo estudiando toda la normativa nacional y provincial para ver cuál era la rendijita que le permitía pelear con el inspector. Decir, yo tengo derecho a esto y poder dar sentido y dar una nueva forma a lo que iba haciendo. O sea, hay que prepararse y hay que saber contra quién tenés que prepararte y cómo podés tener las alianzas para poder hacer este proceso de sanación, aplicar los remedios que se necesitan, ¿no es cierto? Entonces me parece muy importante aprender de que hay una gestión de la innovación, no solamente hay un contenido de la innovación, porque la idea buena no se impone por buena, si uno no genera la viabilidad y las posibilidades de que esto pase. No van a ser siempre los mismos caminos, no van a ser siempre las mismas circunstancias, no van a ser siempre los mismos cerrojos, las mismas imposibilidades, pero sí siempre vamos a tener que prepararnos y sí siempre vamos a tener que pasar por esa otra parte que Charlie hablaba en algún momento cuando decía, no seamos ingenuos, no nos va a pasar lo que creemos que nos va a pasar. Y esto es como el matrimonio. ¿Sí? Nos casamos creyendo que al tiempo nos avivamos que y entonces hacemos qué. ¿Sí?
negociamos, no negociamos, cambiamos, nos planteamos, ¿sí? Siempre, por supuesto, con el sentido de que queremos darle a este proceso que no perdemos de vista, porque sabemos que estamos invirtiendo en algo que nos va a resultar a nosotros y a los demás. Construir la familia, hacer las cosas, nosotros tener una buena escuela, tener alumnos que encuentran su sentido para la vida, sus aprendizajes que necesitan para eso, etc. O sea, el saber qué queremos hacer es tan importante como armar la estructura del camino para. Yo digo siempre que la innovación es un animal bifronte. Si uno no junta el qué con el cómo, o se queda con un cómo demasiado fuerte y va perdiendo el qué, ¿sí? O se queda con un qué tan impresionante que el cómo no le alcanza para que el qué salga. Entonces ahí hay que hacer un sabio equilibrio en poder armar estas dos cuestiones. Y lo que nos contaba también ayer tenía que ver con parte de lo que se dijo en la primera experiencia. Tenemos que tener equipos docentes, tenemos que poder mover los contenidos y verlos de otra manera, tenemos que asumir que nosotros somos los orientadores de los espacios, de lo que los alumnos necesitan aprender y ponerle a disposición de ellos todo eso. Las redes de tutoría, no sé qué hablarles de esto porque esto tengo mucho que ver yo, es una cosa que amé desde el momento que lo descubrí en México hace 20 años, cuando alguien me dijo que esto existía y yo no sabía de qué se trataba, y para que entendiera de qué se trataba me dijeron no te lo podemos contar, tenés que ir a verlo. Y me pasó algo como intentó hacer Guillermo acá, meterlos en la experiencia. Fui a una escuelita rural de México que quedaba como a 2 horas de la Ciudad de México y me tutora una chica de 5º grado de una escuela bien vulnerable sobre suma y resta de fracciones. Digo, yo ya había pasado muchos años de mi vida de que eso había tocado, así que ni idea. Ella me sentó enfrente, papel ella, un papel yo, empezamos a escribir, bueno, porque ella me hacía preguntas, primero, bueno, ¿quién sos? ¿Cómo sé yo? No sé cuánto. Era una chica de 11 años, yo una adulta que venía de afuera, que nada. Bueno, hablamos un poco, vos qué hacías, pero no sé cuánto, qué haces, porque viniste a México, no sé cuánto, y entonces, bueno, vamos a hablar de la suma y resta de fracciones. Y empezó tenía un papel así, empezó a doblarlo, y me dijo, bueno, estos son fracciones, ¿cómo las sumarías? 0. Bueno, no sé, yo callada. ¿Saben qué me dijo? Estás pensando que no puedes hacerlo, pero si no me lo decís no te puedo ayudar. Sí. Esas son las redes de tutoría. Eso es lo que pasa en esa relación. Por eso había que vivirlo, porque si alguien me lo contaba no era lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo digo que en las redes de tutoría, lo que aprendemos también es algo que me dijo una vez en estos congresos que uno va internacionales, un francés, hablábamos de las reformas, y él me decía, uno de los problemas que tienen los sistemas escolares es que en el modelo que tenemos desperdiciamos el 80% de la materia gris del sistema, los alumnos. Porque los alumnos pueden pensar, pueden hacer, pueden ayudarnos, pueden colaborar entre ellos. Y entonces las redes de tutoría, ahí como que me cayó la ficha, ¿no es cierto? Claro, usamos a los alumnos. Y los alumnos, cuando en las experiencias que vivimos, te dicen, yo le entiendo más a mi compañero que al profesor. No me sirve que me repita lo mismo el profesor. Es otra relación de otra forma. Entonces usemos como una parte del camino, aprovechemos esas posibilidades, que además en esa relación que se hace de un clima de aprendizaje y enseñanza mucho más amigable y más horizontal que el tradicional, mejora muchísimo la relación de convivencia, mejoran una serie de cosas que en las instituciones nos preocupan. O sea que yo creo que podemos aprender de esta lógica en donde las comunidades no solamente tienen que ser comunidades y equipos de docentes,
sino comunidades y equipos de alumnos, ¿sí? En la experiencia mexicana, esa chiquita al año siguiente pasó a la secundaria y llegó y dijo, ¿cómo? ¿Acá no se tutorea? Y los alumnos le dijeron, ¿y qué es eso? Y empezó a tutorear en otra escuela. Eso es la mancha de humedad que se reían cuando decía Guillermo, ¿sí? Que va pasando de boca en boca porque también sirve como capacitación docente. Muchos docentes dicen, y sí, claro, porque claro, como no se puede, en la red de tutoría no se puede dar la solución. ¿Sí? En el diálogo uno pregunta y es la otra persona la que tiene que llegar a poder encontrar la solución, ¿sí? Y eso es un éxito para los dos. Y se anota en el registro como la parte que fue exitosa. Entonces, eso entrena capacidades personales, posibilidades de discusión, exploración de distintas maneras de pensar, que realmente quedan metidas en el ADN de lo que es el aprendizaje para estos chicos. Y estos chicos, la verdad que, bueno, no me puedo extender mucho más, pero la verdad que es una experiencia que vale la pena usar, no solamente por el tema de los chicos, sino porque sirve para la capacitación docente. El docente se da cuenta y dice, claro, yo en mi clase de la tarde, que no hago nada de esto, digo todo y no le pregunto a los alumnos. Yo cambié el modo de enseñar a la tarde. Entonces es como que esos miedos de los cuales se hablaban también ayudan a ser sobrepasados. Y la escuela, la ETRR de acá, me encantó el tema de lo que decía Ludo cuando empezaba la charla, que decía que para ellos educación es desarrollo de la comunidad. Es cierto, sabemos que una comunidad se define por lo que la gente tiene en la cabeza, por sus capacidades, por sus posibilidades, etc. Pero lo que asumió esta escuela es que educación no es educación. O sea, no es la educación que conocemos. Ellos están diciendo, educación es otra cosa. Es lo que están probando, es lo que están haciendo distinto, lo que están mostrando como camino de que se puede hacer. Y yo pondría también en este enseñar que nos está haciendo esta escuela, que pensemos que lo más potente que tiene es la propuesta, no la plata que la empresa pone atrás, que es muy importante y que no la voy a dejar de lado. Pero si no hay una buena idea, se ha probado y lo hemos visto en la investigación a 1000, no es, en la educación, mejorar la educación no es un problema de recursos materiales, es un problema de recursos humanos, es un problema de ideas, es un problema de sentimiento, es un problema, lo cual no quiere decir que no haya necesidad de otras cosas. Pero cuando ponemos el énfasis solo en lo material, estamos dejando de lado lo más importante, lo más creativo, lo que más nos da sentido, que es esto de tener una buena propuesta adecuada para la gente que tenemos delante, los alumnos que tenemos delante. Y esta es la dificultad, porque nos enseñaron a trabajar con un alumno que era promedio. Y cuando tenemos que hacer las adecuaciones es cuando nos entra el miedo, las inseguridades. ¿Qué pasa? Si lo tenemos en el currículum, ¿cómo no lo vamos a enseñar? ¿Qué pasa? ¿Cómo me doy cuenta de la dificultad que tiene esta persona o que tiene la otra? Me parece que lo importante que nos puede dejar esta experiencia en general, las 4 que vimos, es que si no rompemos la caja, no logramos lo que nos está pidiendo hoy nuestros adolescentes, la familia, nuestras sociedades, que es que hagamos un para qué válido, un sentido nuevo. Y que esto, como dije al principio, no va a ser mágico, ni va a ser individual. Esto tiene que ver con una tarea conjunta, con primero una comunidad educativa que se une para, y que es capaz de contagiar a un país para que se una para. Porque sabemos también, por estudiar todas estas cosas y por hacer seguimiento de las reformas del mundo, que esto es una empresa societaria en donde tiene que estar encabezada por la máxima autoridad del país y tiene que estar seguida por la mayor cantidad de gente, y tenemos que estar dispuestos para pasar todas las turbulencias y todas las situaciones que nos traen aparejadas cuando queremos hacer un cambio de rumbo en la vida, en el país, en la situación y los cambios de rumbo que nos trae la historia.